En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Hoy yo quiero hablar con el tema la calamidad humana frente a los ojos de Dios. La calamidad humana frente a los ojos de Dios. Y quiero proponerme a través de esta predicación que nosotros como pueblo de Dios comprendamos que delante de Dios todos estamos en la misma condición. La única diferencia es los que se han arrepentido y los que no se arrepienten. Pero delante de Dios todos los seres humanos estamos en las mismas condiciones. Pero existe algo en el pensamiento religioso. Digo pensamiento religioso, y cuando hablo de pensamiento religioso me refiero a todo el que de una u otra forma practica una religión. Me refiero a ustedes, me refiero a mí. Nos referimos a nosotros, los evangélicos, los católicos, los adventistas, todos los que de una u otra forma practicamos algún tipo de religión. Nos referimos a los judíos, nos referimos a los musulmanes. Todo el que de una u otra forma practica una religión llega a concebir la idea a veces de superioridad sobre los otros. Se pone en serio, ¿verdad? A veces pensamos que somos mejores que los católicos, somos mejores que los adventistas, somos superiores a tal y tal. Pero aún internamente, dentro del cuerpo, dentro del grupo, dentro del movimiento protestante, que es el grupo que es el nombre donde entramos todos los que creemos en los principios fundamentales de la fe, los protestantes, lo que tenemos esta herencia después de la reforma protestante. Tenemos una diversidad de amalgama, de grupo, de sectores. Estamos los pentecostales, de fuego, de chispa, porque pensamos que somos superiores porque tenemos esa libertad que le damos al Espíritu Santo, porque hablamos lengua, porque danzamos, porque creemos en los dones del Espíritu, y eso está bien, eso es bonito. Nos creemos superiores a los de herencias reformadas, por ejemplo, el movimiento reformado, los calvinistas, que son fríos, decimos son fríos, y a veces lo atacamos. Ellos son muy de mente abierta, muy de doctrina, muy de teología, pero son fríos. Entonces ellos dicen: los pentecostales son muy dados a las prácticas de la libertad del espíritu, se gozan mucho, pero son escasos de revelación, de conocimiento, de doctrina, de teología. Y nos atacamos unos a otros. Pero dentro de ese movimiento están los arminianos. Jacobo Arminio, lucha entre arminianos y calvinistas, luchas entre presbiterianos, entre wesleyanos, y una rivalidad que tenemos internamente, y nos atacamos unos a otros y tomamos las armas internamente. Pero dentro de nosotros los pentecostales, ahí es como dice el refrán, es donde la puerca torció el rabo. Porque dentro de nosotros los pentecostales tenemos una lucha de poder y una batalla donde el que no se pone la corbata entonces
es un pecador. Anteriormente, ustedes no vivieron esos tiempos, pero yo lo viví. Cuando se invitaba a un predicador, si no llevaba corbata, no le daban el púlpito. Incomprensiones del amor de Dios. ¿Cuántas incomprensiones del favor de Dios? Pensamos que Dios es alguien que está airado constantemente para acabar, para fustigar, para matar, para destruir. Y Dios ama al mundo, ama a la humanidad. El hecho de que la gente muera, el hecho de que ocurran situaciones en la tierra, no quiere decir que sea que Dios esté enojado con la gente. No quiere decir que ese que muere es peor que el que queda vivo. Porque al contrario sería el que muere, si se va con Cristo es mejor, está mejor que el que se quedó vivo. Pablo dijo: para mí el vivir en Cristo y morir en Él me es ganancia. Y los discípulos de Cristo, la mayoría fueron martirizados, murieron siendo creyentes. Esteban, un siervo de Dios, predicador de la palabra, un diácono de la iglesia del primer siglo, un hombre usado por Dios, que no solamente se dedicó a bregar con las particularidades del servicio en la iglesia, sino que Dios lo utilizó con un don poderoso de la predicación, pero murió apedreado. ¿Era él más pecador que los demás diáconos o que los demás discípulos? No. Y ya ustedes saben por qué me motivo a hablar de esto que estoy hablando hoy. Gloria a Dios. El pasaje que estamos leyendo, Lucas trae dos escenarios muy interesantes que ningún otro evangelista lo ha tocado. En ninguna otra parte de la Biblia se hace referencia a estos dos escenarios, a estos dos eventos, que uno se lo traen a Jesús y el otro lo saca Jesús. Y el hecho de que Jesús hablara de este segundo evento nos hace entender que fue un evento real, aunque la historia, la historicidad hace silencio a estos dos eventos. Me refiero al caso de que Jesús estaba predicando, estaba en la cercanía de Jerusalén, porque eran cerca los días de la fiesta, de una fiesta allá en Israel, y Jesús estaba cercano, y a él se le acercaron. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. A Jesús le traen este tema. Jesús está predicando normalmente, como de costumbre, y se le acerca a un grupito y le dice: ay, ¿qué tú opinas de lo que hizo Pilato? Pilato era el gobernador romano allá en Israel. Para ese tiempo la representación del imperio estaba a cargo de ese gobernador Pilato, que comenzó en el año 26 del siglo I después de Cristo hasta el año 35. Pilato es el gobernador que está en los días de que Jesús es enjuiciado, en los días de la pasión y la muerte y resurrección de Cristo. El caso es que Pilato era un tirano. Pilato no era como ustedes lo ven, lo pintan en la película, que se le lavó la mano y que quiso como librar. Pilato era lo que era, un tirano que lo que hacía era confabularse con el imperio a costa de lo que sea, y que en muchas ocasiones había suprimido al pueblo, porque dentro del pueblo había un grupo que eran irredentos, eran personas revoltosos. Dentro de los judíos había varios grupos, había varias sectas. Dentro de ellos estaban los zelotes, que eran personas recalcitrantes, defensores del patriotismo. Y esa secta de los zelotes eran mayormente galileos. Dentro de los galileos se daban muchas sediciones, eran gente revoltosos. El historiador judío Flavio Josefo, historiador del siglo I, hace referencia a varios pasajes donde los galileos hicieron revueltas. De hecho, la revuelta del año 70, del 66 y medio al 70, estuvo matizada en gran medida por esos grupos celosos, recalcitrantes de los galileos. En el libro de los Hechos se hace referencia a un Teuda que era galileo, que se levantó para producir una revuelta contra el imperio, de manera
que era muy común que los galileos hicieran este tipo de manifestaciones. Pedro era galileo, y usted sabe cómo actuó Pedro cuando prestaron a Jesús, que sacó un cuchillito que tenía ahí no era una espada, era un cuchillito, y le llevó la oreja a un siervo ahí. Entonces, dentro de los discípulos de Cristo había muchas personas que venían de esos grupos de los zelotes. Estaban de toda clase de los movimientos que habían. Estaban de los celotes políticos y religiosos. Estaban en el grupo del ministerio de Cristo. Ahora, lo que quiero llamar la atención es que este evento, los historiadores no dan detalle puntual de cuándo fue que Pilato hizo eso, pero parece haber ocurrido cercano a los días del ministerio de Cristo. Fue un evento reciente. Por eso los historiadores tal vez no hacen referencia a eso. Algunos textos plantean que Flavio Josefo en su libro segundo, en el segundo libro, en el 9:4, hace referencia a esto. Yo lo he consultado. Tengo los libros de Flavio Josefo, lo he consultado y he visto manifestaciones de los galileos. Sin embargo, a este evento puntual no he visto referencia. En el caso de Eusebio de Cesarea, que es el primer gran historiador de la iglesia cristiana, tampoco hace referencia a este evento. Ahora, está en la Biblia, y Lucas, el evangelista Lucas, que también era un historiador, lo plasma aquí en su evangelio, el único que lo plasma. Se trata de que a Jesús le traen esta situación de cómo Pilato había suprimido a estos que hacían sacrificio en el templo, y que había ligado la sangre de ellos con la sangre del sacrificio. No es escaso creer que eso fue un hecho real, lo fue, porque en una ocasión, cuando Pilato llegó allí a tomar posesión de su gobierno allá, él hizo un acto, eso sí lo dice Flavio Josefo en su libro Antigüedad Judía y Guerra de los Judíos. Pilato, para consagrarse con Roma, edificó un águila o más bien una estatua del César, y la puso cerca del templo, una estatua del César, y esto provocó la ira de los judíos y entre ellos los galileos, y hubo una manifestación tan grande que Pilato tuvo que quitar la estatua de César que había puesto cerca del templo. Eso sí hace referencia a Flavio Josefo. Ahora, cuando Jesús le hablan de esto, él responde de la siguiente manera: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Aleluya. Y Jesús responde. Jesús hace una pregunta retórica, aquella que la respuesta no la van a dar los oyentes, sino que él mismo que la va a dar. Y él le responde de inmediato: os digo no. Ellos, aunque murieron allí en el templo, en aquel acto, cuando ellos estaban haciendo sacrificio, Pilato irrumpió y lo mató. ¿Eran ellos más pecadores que todos los galileos? Dice Jesús: no eran más pecadores. Y luego responde: os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces Jesús aquí está presentando un dilema muy interesante, una dialéctica interesante, y es la dialéctica de una realidad humana que todos los seres humanos en una u otra forma nos enfrentamos a calamidades. Todos los seres humanos enfrentamos situaciones. Yo soy cristiano, he tenido problemas, he tenido situaciones. En una ocasión me dio un golpe en la cabeza en ese día, y oye, un asunto, quedé inconsciente durante un tiempo, o sea, como un par de minutos, no sé cuánto. El caso es que yo vine a recobrar mi mente cuando íbamos, recuerdo, por la Máximo Gómez, íbamos camino al Darío. Entonces, era yo más pecador que los demás evangélicos. Yo era evangélico, un joven cristiano de Dios. Era yo más pecador que los demás jóvenes porque me caí de esa segunda. Jesús responde: no, es que la clave no está en el problema o la calamidad que tú y yo podamos tener. No está en si tú mueres de una forma o si mueres de otra. La clave no está en cómo tú vivas, cómo tú recibas bien o el mal, porque el bien y el mal está en el mundo. La clave no está ahí. La clave, dice Jesús, es que
todos pereceremos de igual manera si no nos arrepentimos. Aquí lo que está en juego no es lo que te pueda pasar, sino que Jesús está haciendo un llamado a un cambio, al cambio, al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del verbo metanoio, que significa un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio es lo que Cristo quiere en la humanidad. A Cristo no le interesa si tú te mueres o no te mueres. Él lo que quiere es que si te mueras arrepentido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nos da oportunidades, por eso nos da chance, por eso nos ha dado miles y miles de oportunidades. Y yo estoy seguro que personas que mueren de una forma u otra han tenido oportunidades, han tenido tiempo de oír el Evangelio, han tenido chance de cambiar de vida. De modo que no se trata del cómo, se trata de si hemos reaccionado al llamado divino, al llamado de Dios, al cambio que tiene que ser necesariamente para todos los hombres. Toda la humanidad necesita arrepentimiento. Todos los seres humanos necesitamos acercarnos a Dios, quebrantar el corazón ante Dios. Todos necesitamos caminar de vida ante el Señor. Todos necesitamos buscar a Dios. Y Jesús habla de un segundo evento. Y Él saca a Jesús de este. Os digo que no. Y luego dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Este evento Jesús lo trae y habla de 18 personas. Probablemente estuvieran trabajando en la reparación de este. Siloé era un acueducto, era un estanque que había construido el rey Ezequías allá en el siglo VIII antes de Cristo. En ese momento que Ezequías construyó ese estanque de Siloé, fue donde, ante la amenaza del imperio asirio de invadir y tomar control de las aguas y tomar control de la ciudad, el rey Ezequías, rey del sur de Judá, hizo excavaciones en la roca. Los estudiosos dicen que a unos 533 metros en la roca excavaron, perforaron esa roca y desviaron las aguas y la llevaron hasta cercano a la ciudad, y a ese estanque le llaman el estanque de Siloé, que en el Nuevo Testamento es famoso. Jesús hizo milagros allá junto al estanque de Siloé. Para los judíos ese estanque tenía un significado muy importante. De hecho, en el rito de la purificación del templo, era de ese estanque que ellos iban y tomaban el agua para el agua de la purificación. Tenía un sentido especial. Y ahora Jesús trae a colación de que junto a él había una torre en ese estanque, y esta torre cayó y le cayó encima a 18 hombres y los mató. Gloria a Dios. Y ahora Jesús le dice a esos que le traían un chisme entre comillas, porque ellos le trajeron eso de los galileos a Jesús, fue como una ocasión para ver qué dice el hombre de esto, a ver si buscaban una ocasión ir con el chisme ante Pilato. Pero Jesús es demasiado sabio, Señor, y a Jesús va a caer en gancho. Eso, ¿qué tú piensas de eso que hizo Pilato, que mató a esos galileos, esos pobres siervos que estaban adorando en el templo, y lo mató y ligó la sangre de ellos con la sangre del sacrificio? No importa eso. Lo importante es que se arrepientan. Dice Jesús rápidamente: si ustedes no se arrepienten, igual que ellos también van a perecer. Aleluya. Si ustedes no cambian de vida, igual que ellos también van a perecer. Y luego le dice Jesús: pero yo les voy a decir uno a ustedes. ¿Y qué ustedes creen de cuando cayó la torre de Siloé sobre 18? ¿Ustedes creen que estos de Siloé eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén? Y Jesús dice: no. Igual le dice la sentencia: si no se arrepienten, todos perecerán. Amados hermanos, ante la realidad de la vida y la muerte, ante la realidad del dolor, del sufrimiento y de las calamidades, tenemos que estar claros que son realidad humanas. Porque a través del pecado, a partir del pecado, la maldad entró en el mundo, y parte de los resultados del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte.
Todos morimos porque de una u otra forma todos somos pecadores. De manera que aquí no hay diferencia. ¿Quién es más o quién es menos? No se trata de quién sea más o quién sea menos. Se trata de que todos procedamos al arrepentimiento. Se trata de que el Señor espera un cambio de vida en todos nosotros que hemos fallado. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 versículo 10: no hay justo ni a uno. Pero nosotros los evangélicos sí decimos que nosotros somos lo más bueno. Ya nosotros somos pecadores arrepentidos. Ahora estamos justificados por la fe. No somos justificados porque seamos buenos, porque somos mejores que los demás. No somos justificados porque somos superiores a los demás hombres, a los demás creyentes. No somos justificados porque seamos más cristianos, porque oremos más, porque ayunemos más. Hay un error entre nosotros los cristianos que pensamos que es porque por lo que hagamos que seremos más. Porque tú eres más, tú no eres mejor que ningún cristiano. Porque tú ayunes más, tú no eres mejor. Tú tendrás una mejor experiencia con Dios, pero eso no te hace superior delante de Dios, porque está dentro del mismo plano de Romanos capítulo 3 versículo 10. No hay justo ni a uno. Y Romanos 3 23, ¿qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Oh, pero todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Ahora la noticia es maravillosa, y es que somos restituidos gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí no se trata de lo cuán grande ha sido tu pecado, de lo mucho que tú hayas fallado. Aquí lo que se trata es la misericordia de Dios. Es lo que vale aquí. Es el perdón, es la gracia, es la salvación, es que respondamos ante ese nuestro Dios. Yo siempre he dicho que el infierno está lleno de personas que han sido favorecidas por Dios. Hay gente que se han salvado que de alguna situación, un milagro de sanidad. Hay gente que Dios lo ha sanado y se han perdido. Hay gente que Dios lo ha librado dentro de esos que se salvaron de ese colapso de la discoteca. Muchos de ellos en 2 o 3 semanas se les va a olvidar eso y van a seguir en su vida normal. Van a seguir su vida normal. Normal. En el momento del apuro todo el mundo le promete: ay Dios, si tú me sacas de aquí, mira, yo voy a ser el papa. Si tú me sacas de aquí, me voy a convertir a monja, o voy a ser evangélico, voy a ser hasta musulmán, hasta mormón voy a hacer si tú me sacas de aquí. Lo que yo sé, que de aquí yo no sigo igual. Promesa ante la calamidad, promesa ante el peligro. Pero Dios tan sabio que nos conoce. Pero muchos de nosotros, ¿cuántas promesas no le hacemos a Dios cuando tenemos problemas? No hay cosas que prometan más que un evangélico el problema. No hay cosas que prometan más a Dios que un evangélico en olla. Ay Señor, si tú me sacas de esta olla, mira, los diezmos los voy a sacar antes de cobrar. Voy a coger prestado antes de cobrar para traer los diezmos. Promesa. Mira Dios, si tú me libras de esta olla en la que estoy, mira Señor, esos domingos que hay culto a las 7 de la mañana, estaré yo ahí esperando 2 horas hasta que abran la iglesia. Promesa. Mira Dios, si tú me libras de esta situación, de esta enfermedad, desde que yo salga de aquí, mira, le voy a preguntar a Julio dónde fue que él compró su megáfono. Me voy a comprar un megáfono y comenzaré a predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque yo sé que tú me sacaste de aquí para que predique tu palabra. Promesa. Pero Dios nos conoce. Dios nos conoce tanto que en el libro de Apocalipsis capítulo 13, cuando habla de la bestia y en el 14, ahí en Apocalipsis hay muchísimas señales, y esos juicios en el tiempo futuro que van a estar cayendo sobre la tierra. Primero los 7 sellos, luego las 7 trompetas, las 7 copas. ¿Cuántos juicios vendrán sobre la tierra? Mayor que todo lo que la tierra ha vivido vendrán sobre esta tierra. Cuando Jesús habla de la gran tribulación, se refiere a por eso le llaman la gran tribulación, porque es una tribulación, es un momento de prueba sobre esta tierra, cual nunca la ha visto ni la habrá después. Eso es la gran tribulación. ¿Y sabe qué dice la Biblia?
que los hombres que estén en la tierra, aún después de ver los juicios y ver todas esas cosas, dice la Biblia, no se arrepintieron de sus hurtos, de sus fornicaciones, de sus hechicerías, de sus pecados. Prefirieron seguir pecando porque el pecado está incrustado en el corazón del ser humano. Dios por eso está mandando a predicar la palabra, para que el ser humano se arrepienta. Dios lo que quiere es que nos arrepintamos y que vengamos a su camino. Dios no está midiendo ¿cómo llama el aparato de medir el pecado? El pecatrómetro. Dios no está usando el pecadómetro o el pecatrómetro. Dios lo que está es hablando y mandando mensaje a la humanidad y diciéndole a los creyentes, nosotros prediquemos el evangelio, hablemos de Cristo, hablemos de su amor, digámosle a la gente que hay que arrepentirse, digámosle a la gente que hay que buscar de Dios, digámosle a la gente que hay que humillar el corazón, porque de igual manera el que no se arrepiente perecerá igual que todos los mortales. Esa es la única diferencia. Aquí no hay diferencia si eres rico o si eres pobre. Aquí no hay diferencia si eres negro o si eres blanco, si eres alto o bajito. Aquí no hay diferencia de apellido, no hay diferencia de raza, de color. Aquí no hay diferencia entre el uno y el otro. Todos estamos bajo la misma condición. La muerte es para todos los humanos, porque todos hemos pecado. Ahora hay una oportunidad para todo el que se arrepiente. Por eso Jesús aquí está hablando de dos experiencias. La experiencia de una calamidad y la experiencia del arrepentimiento. No se trata de qué calamidad tengamos que vivir en la vida. Usted está aquí y no sabe cómo va a morir. La realidad es una realidad. No sabemos. Ojalá no tengamos que morir. Ojalá seamos de aquellos que dice la Biblia, el 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados para recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ojalá seamos de eso, que no veremos muerte, pero sí seremos transformados. Gloria sea al Señor. Pero si Cristo no viene antes de que se llegue nuestro tiempo, tenga por seguro que nos vamos a enfrentar a ese gigante oscuro y tétrico llamado la muerte. Lo dice la Biblia, Hebreos capítulo 9 verso 27, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de este juicio. Está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez. De manera, mis hermanos, que yo sé que ante esta calamidad que hemos vivido en nuestro país, nosotros todos, de alguna u otra forma, ya sea con palabra o con pensamiento, hemos hecho un juicio de valor. En las redes sociales, yo le voy a cambiar, en las redes sociales, porque hay tantas cosas sucias. En las redes sociales hay algunas buenas, como esta que ustedes están viendo ahora. Los que van a ver este mensaje después, esta es buena, ¿verdad? Esta es buena. Pero hay muchas cosas malas a través de las redes sociales. Muchos creyentes con poca estatura y con poco conocimiento, con poca revelación de Dios, con poca comprensión de la doctrina cristiana, han hecho juicio y hasta han satanizado a la gente. Porque estaban bebiendo, porque estaban allí. Y yo pregunto, ¿y tus hijos, y tus hermanos, y tus familiares, en qué están ahora? ¿Son mejores tus familiares que esos que murieron ahí? Es mejor tu hermano, es mejor tu madre, es mejor tu primo, tu sobrino, tu hijo, que también hace cosas tal vez peores que ellos. Porque ellos estaban bailando, pero tal vez tu hijo está matando y atracando en la calle, o tu hijo está en un cabaret prostituyéndose. ¿Cuál es peor?
Claro, no están aquí los hijos de esos, los hermanos están en eso. No. Estoy hablando en términos genéricos para que entendamos lo que implica la realidad de la vida. Que es muy fácil juzgar al otro sin mirarme a mí y sin mirar lo que está a mi alrededor. Lo más fácil es atacar al otro, al que tengo de frente. Lo más fácil es hacer un juicio de valor del que esté el problema. Y aplicamos, en lugar de aplicar la teología cristiana, aplicamos la teología judía. Nosotros no somos judíos para estar actuando conforme a la ley. La ley dice a esto y vivirá. La ley te mata y te sentencia. Estamos aplicando la teología de Job. En el libro de Job y en el contexto judío estaba la creencia de que las cosas malas le llegaban a los pecadores. Por eso Job se preocupó. ¿Y qué es lo que está pasando conmigo? Que me ha llegado este mal, y sus amigos lo atacaban y le decían: tú estás así porque pecaste. Porque había una creencia de que el que le llegaba una calamidad era porque estaba en pecado. Y ustedes saben que Job no estaba en pecado. Job estaba de hombre íntegro. Como humano es un pecador, pero es un hombre íntegro. De manera que esa idea de que las cosas malas le llegan a los que son muy pecadores. Entonces yo pregunto: ¿y por qué cuando usted era un malvado pecador no se murió en el mundo? Porque cuando usted estaba por ahí en el mundo, en la feria de la vanidad, haciendo y deshaciendo, acabando con el mundo, no se murió. Porque Dios no está preocupado en que la gente se muera. Dios lo que quiere es que la gente se arrepienta. Y la gente se muere no es porque Dios diga quiero que se muera, es porque nosotros hemos pecado y el paga del pecado es la muerte, y todos vamos a morir de una u otra manera. Ahora lo importante es que ante una realidad tan poderosa nosotros cambiemos nuestra actitud y pongamos la mirada a Dios. Humillemos este corazón, quebrantemos el alma, quebrantemos nuestras actitudes que no son correctas y vayamos a la presencia de Dios y pidamos perdón y digamos: Señor, yo igual que el peor de los pecadores he pecado, por lo tanto necesito un cambio, necesito arrepentimiento, necesito quebrantar mi corazón ante ti, necesito cada día depender de tu gracia y de tu misericordia. En lugar de estar viendo el mal ajeno, veamos nosotros frente al espejo de Dios. Cuando nos vemos frente al espejo de Dios, por eso el tema, la calamidad frente a los ojos de Dios. Frente al espejo de Dios todos estamos sentenciados a morir. Ahora, frente a esos ojos de Dios todos tenemos la oportunidad de un arrepentimiento. Todos estamos sentenciados a perecer. Por eso Cristo dijo: antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Ante los ojos de Dios, todos somos culpables del pecado, por tanto, todos somos culpables de muerte. Ahora bien, ese Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, como predicaba Jeremy anoche, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. No es que seamos mejores ni superiores a los demás. Nunca te consideres que tú eres superior a ningún creyente, como muchos cristianos aquí en Pantoja. Pantoja es un problema. Yo no me he ido de Pantoja por la misericordia y por el amor de ustedes, pero Pantoja necesita conocer a Dios, porque Pantoja está lleno de religiosidad. Muchos pastores que creen que son el dueño del cielo, ellos son que tienen la llave, ellos son San Pedro, que abren y cierran la puerta del cielo. Y si tú no eres como ellos, se cambian de acera para no saludarte. Ay, santo Dios. Necesitan conocer a Cristo, porque están jugando con la ley. La ley mata, la ley sentencia, la ley condena. Ellos están en el tiempo de la ley, como aquellos que le llevaron a la mujer que fue sorprendida en el acto del pecado y se la llevaron a Jesús. Y cuando la llevan donde Jesús, ahí estaban todos esos hombres, pero el hombre no apareció por parte, que también comenzó el pecado. El hombre no apareció por parte a la pobre mujer. Sí, porque la religión ataca a las mujeres, la religión ataca a los indefensos, la religión ataca al que tiene poca fuerza, pero la gracia le da oportunidad a todos los sedientos. Gloria sea a Dios. La ley ataca al vulnerable,
abre para todos los eventos. Por eso aquella mujer es llevada de Jesús y dice, y ellos dicen, dice la ley. Ellos le están citando la ley a Jesús, el dueño de la ley. Al dueño de la ley. Mira, la ley dice que esta mujer debe morir apedreada. Jesús no discutió, dijo, ok, no dijo nada. Se puso a escribir ahí en tierra, ok. Y cuando se levanta, le dice, el que, antes de levantarse, dice, el que entre ustedes esté libre de pecado, que agarre la primera piedra y se la lance a esta mujer. Ahí había un grupo de religiosos con falda larga. Ahí había un grupo de sombreruces, de los fariseos, de los saduceos y de todos los religiosos malvados que solamente estaban atentos a la ley, mas nunca a la misericordia. Y cuando Jesús dice que esté libre de pecado, que agarre el tirapiedra, que agarre la primera piedra y se la tire. Hablamos ahora y se puso a escribir. Y al instante cuando Jesús se levanta, mujer, pero ¿y dónde está la gente? Pero nadie te dio la piedra. ¿Y dónde están? Ninguno aquí, de todito alzaron la mula y se fueron. Oh, gloria a Dios, santo. El Señor tiene que confrontar a la iglesia de este tiempo de esa manera, porque somos muy dados a atacar, a censurar, a maldecir y a usar la ley como el elemento de medir la fe. Y la ley no es el elemento para medir la fe, es la gracia. La gracia es la nueva forma de medir la fe. Y Jesús le dice a la mujer, pero si nadie te acusa, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. ¿Pasó Cristo pañotillo el pecado? No. Lo que pasa es que la ética de la gracia es superior a la ley. Y en la gracia el pecador entra con toda su carga y a través de Jesucristo recibe liberación, recibe una nueva oportunidad, recibe el favor y la misericordia de Dios. Eso es lo que necesitamos. El favor de Dios. Gloria sea al Señor. El púlpito no puede ser para atacar y maldecir y satanizar y juzgar a la gente. Es para levantar al que ha caído. Es para darle esperanza al que está perdido. Es para llevar aliento al que no tiene aliento. Es para decirle a la gente, no estamos justificando la condición en que está, pero sí te estamos diciendo que tiene una oportunidad de cambio, tiene una oportunidad de arrepentirte, tiene una oportunidad de poner la mirada a Dios para que reciba el favor de Dios. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Ese es el evangelio. Esa es la misericordia que Dios quiere que nosotros proclamemos en este tiempo. Y por eso, después que Jesús trajo estas dos verdades, le tiró entonces una parábola. Y oiga, no se la voy a leer solamente la parábola. Le tiró una parábola de la higuera estéril, pero desde la visión de Lucas. Porque la parábola de la higuera estéril, desde la visión de Mateo y los demás evangelistas, es una parábola que concluye con juicio y sentencia. Pero oiga lo que concluye esto. Dijo también otra parábola, porque Jesús era experto enseñando. Después de hablar de estas dos realidades históricas que pasaron y sentenciar y decirle, terminar con una sentencia, con un llamado al arrepentimiento, Jesús dice lo que aquí, dijo también otra parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué no utiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si quiere y si diere fruto, bien, y si no,
la corta después. Ve que esa parábola es diferente a la otra, porque la otra fue maldecida la higuera, fue sentenciada. Pero en esta de Lucas, la higuera, esta parábola está en consonancia con lo que Cristo viene hablando anterior. Esto forma parte del contexto posterior al pasaje que estamos hablando. Jesús viene y le trae una parábola de un hombre que tenía una higuera y que durante 3 años iba a buscar higo y fruto y no encontraba. 3 años buscando donde se suponía que tenía que haber frutos. ¿Cuántas veces Dios ha buscado fruto en ti y no ha hallado? ¿Qué tal si Dios te hubiese cortado en el primer año cuando no encontró fruto en ti? ¿Qué tal si Dios en el segundo año te corta porque no encontró fruto? ¿Qué tal si en el tercer año Dios te corta porque no encontró fruto? ¿Qué tal si en estos 34 años que tengo Dios me corta porque no encontré frutos? No se trata de lo que tú hagas. Es la misericordia de Dios lo que estamos apelando en este contexto. Este hombre ruega al Señor. Este hombre de la parábola le dice: Señor, yo sé, es un regalo, mira, hasta yo estoy parafraseando, hasta a mí me tiene cansada esta higuera que no da fruto. Yo he pensado a veces cortarla, pero me da una cosita, porque se ve tan bonita la bendita mata, pero mira cuántas flores tiene, y mira cuántas hojas lindas, hermosas, pero también me da sombra. Señor, ¿qué tal si le damos un año más? Anda, vamos a apelar al año más de Dios. El año más de Dios. En el año más de Dios es donde vienen los frutos. En el año más de Dios es donde vienen los cambios. En el año más de Dios es donde pasan los milagros. ¡Vamos! Pero a veces cortamos antes del año más de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: vamos a apelar al año más de Dios. Santo. Ay, santo, obra, llama. Mujer, tú te has perdido la esperanza con ese hijo que tú no ves la oportunidad de cambio. Apela al año más de Dios. Mujer que está llorando a Dios por ese marido que no cambia, apela al año más de Dios. Ay, santo. Oh, gloria. El año más de Dios. En el año más de Dios ocurre milagro. En el año más de Dios hay cambio. En el año más de Dios actúa el favor y la misericordia de Dios. Pero a veces, como tenemos la ley en la mano y la ley te dice a esto y a aquello, usamos la ley antes que la misericordia y el chance del año más de Dios. Por eso dice la Biblia: el tiempo aceptable que he oído. Este es el tiempo de Dios, la gracia de Dios. El tiempo de la gracia es el año más de Dios. Tenemos que vivir no en función de los 3 años de pérdida que están en ley, que está en condenación, que está en amenaza, que está en aborto, que está en peligro de muerte. Vamos a apelar al año más de Dios, que es la gracia, donde ocurren cambios, donde el pecador se arrepiente, donde familias son transformadas. Ay, santo. ¿Usted se imagina que Cristo hubiese respondido a la oración de las generaciones de cristianos del siglo XX que oraban para que Cristo viniera? Toditos nosotros hubiésemos quedado fuera de la gracia de Dios. El año más de Dios es un año de chance y de tiempo. Por eso dice la Biblia, segundo de Pedro 3:8: mas, oh amado, no ignoréis esto, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso el Señor te ha dado un año más para cambios, para que alcancemos y veamos su gracia, para que alcancemos y veamos su favor, y
y en este año más que Dios nos está dando, y en esta oportunidad más que Dios nos da todos los días, vamos a aprovecharla. ¿Cómo? Humillándonos ante Él, bajándonos de ese pedestal donde nos hemos colocado, pretendiendo ser superior a los otros, pretendiendo ser la última Coca-Cola en el desierto. No somos la última Coca-Cola en el desierto. Dios tendrá hasta fábrica de Coca-Cola en el desierto. En el momento en que Elías pensaba que él era el único profeta que quedaba, solamente quedo yo y me están buscando para matarme. Mira, yo soy tu siervo, el único siervo tuyo que queda aquí en Israel soy yo. Y le dice: ay, Elías, tú estás equivocado, Elías. Hay más de 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¡Oh, gloria a Dios! Amados hermanos, tú no eres el único que queda. Hay más santos en la tierra. Hay más hombres y mujeres de Dios que aman más a Dios, tal vez más que tú y que yo. ¡Ay, santo! Y voy a ir terminando, hermano, voy a ir terminando. Y en este año más de misericordia para esta higuera estéril, ¿quién sabrá lo que Dios hizo? Porque ya no se da detalle de eso. No se dijo que quedó con la higuera. Lo cierto es que si ese viñador clamó por misericordia, algún favor hizo a favor de esa viña. Así como Dios ha escuchado el clamor de ustedes, madre, el clamor de ustedes que claman por sus familiares, Dios lo ha escuchado y por eso están viniendo a los pies de Cristo. Siga clamando, siga orando por sus hijos, sigue clamando por su familia, sigue orando por tu marido, sigue orando aún por aquello que tú no conoces, para que en el año de Dios algo ocurra. Para aquellos cristianos, voy a terminar ya, para aquellos cristianos que piensan que Dios lo que quiere matar y acabar, muchos cristianos que están asustados. Los pastores tenemos una gran responsabilidad, los maestros, de enseñar doctrina a la iglesia. La iglesia necesita ser redireccionada a la verdad de la Biblia. Tenemos un evangelio donde los cristianos viven asustados, que el diablo está haciendo, que el diablo te está haciendo, que te está bacheando de brujería. ¿Qué brujería del diablo? Me como la brujería y me como el brujo. Yo estoy vestido con la sangre de Cristo. Eso a mí no se me pega. Pero hay cristianos que viven asustados. Cuando yo oigo un cristiano hablando, ay, que me está diciendo brujería, me da deseo de darle la pecosa por la boca. ¡Aprenda Biblia! La Biblia dice, Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que no está en Cristo puede ser alcanzado no por medio de brujería y hasta morirse. El que no está en Cristo, las maldiciones generacionales lo pueden atacar y alcanzar. Porque creo que sí que existen las maldiciones generacionales, pero para el cristiano no funciona. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, que usted lee todos los días, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y si usted es cristiano, que ha creído en Cristo, ¿por qué usted me está hablando de una maldición que lo está persiguiendo, caray? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Colosenses 2 nos dice Colosenses capítulo 2. Voy a terminar con eso, porque oye a Germania adorando, porque voy a terminar. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, santo. Voy a tener que decir eso más para que la gente adore. Gloria a Dios. Voy a terminar pronto. Estoy terminando ya. Adoren que voy a terminar. Adoren que voy a concluir. Ay, santo. Pero miren que no encuentro a Colosenses ahora, o sea que van a tener que esperarse hasta que yo encuentre a Colosenses. Aquí está. Lo encontré. Aleluya. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos
en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Estábamos muertos, estábamos perdidos, pero ahora hemos recibido vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? La vida de Cristo es la que tiene que operar en ti. La vida de Cristo es la que opera en ti. Perdonando todos los pecados. Gente que vive preso a los errores del pasado. Pero dice que Cristo perdonó todos tus pecados. Todos sus pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Así que quiera seguir arrastrando maldición del pasado es su problema. Pero la Biblia dice que ya eso quedó atrás, eliminado, anulado, cancelado. Y dice también la palabra que nuestros pecados han sido lanzados en lo profundo de la mar, para Dios jamás recordarse de ellos. Ahora, mis hermanos, como digo una cosa, digo la otra. Estando ahora en esta gracia en la que estamos firmes, perseveremos en ella. Perseveremos en ella. Vamos a llenarnos más de Dios. Vamos a enamorarnos de Dios. Vamos a ponerle ganas a este asunto del Evangelio. Vamos a darle brillo a nuestra fe, hermano. Deje de estar perdiendo el tiempo, que el mundo está sentenciado al fracaso. Deje de estar mirando lo que dejó atrás y ponga su mirada, pongamos nuestra vida en Cristo. Porque las bendiciones de Dios son las que tienen que materializarse en nuestra vida y no la maldición del mundo. Porque si estamos en Cristo, ¿por qué arrastrar la maldición del mundo? Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Por lo tanto, estando firmes en esta gracia en la cual estamos firmes, seguimos adelante, mirando a Dios y buscando no conforme a mi criterio y a mi pensamiento, sino buscando conforme al amor, a la misericordia y a la ética de Cristo, que es superior aún a la propia ley. La ley tiene decreto, tiene sentencia, mata. La ley condena, mas Cristo justifica. Por eso dice la Biblia: justificados pues por la fe. No quiere decir que no pecamos, sí pecamos. Fuimos pecadores, fuimos malísimos. Pero ahora en Cristo hemos sido justificados por la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es por nuestra fe, porque hasta de eso pecamos, de que mi fe. El chin de fe que tú tienes fue Dios que te la dio. Fue Dios que te la puso. La fe que Dios te ha dado. Por eso, por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos sido liberados de cuanta malicia, de cuanta maldades. Por lo tanto, apelamos a esa misericordia. Vamos a aplicar este evangelio para que la gente no tenga que verse en una calamidad, para clamar a Dios, para que la gente atienda a tiempo, responda al llamado. Ahora, el que en medio de una calamidad clama a Dios, ya eso es cuestión de Dios. Dios que sabe si lo escucha o no. Pero lo bueno es que Dios siempre va a escuchar, porque Él dice que el que se humilla, Él lo escucha. Y mucha gente se humillaron a Dios en esa calamidad, como en otras calamidades que ha habido en la tierra, y Dios lo escucha. Así que no somos nosotros los que le vamos a condenar, ni vamos a hacer un juicio de valor, ni vamos a decir, que es una chepa, olvídese de chepa. Que si Dios le dio la oportunidad, aunque esté muerto, lo levanta para que reviva y se convierta. Así que damos gracias a Dios y bendecimos al Señor y seguimos adelante. Y ante las calamidades no vamos a estar mirando culpables, vamos a mirar a Dios que santifica, al Dios que lo llama y quiere que nos arrepintamos. ¿Cuál es nuestra posición ante todo esto? No es juzgar, es estar con un corazón quebrantado y arrepentido delante de Dios, apelando al otro año de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y que en tu vida comience a materializarse el otro año de chance que Dios te da. Quiero orar en esta hora, quiero orar. Y mi oración no es por ustedes, ya ustedes han orado demasiado. Quiero orar por las personas que están llorando en la República Dominicana y en el mundo. Quiero que oremos por ellos, no dejemos de orar. Cada vez que esas imágenes llegan a mi vida, mi corazón
corazón se compunge, mi corazón se entristece, se enlutece cada vez que escucho el clamor, los gritos desesperados de personas que desde los escombros clamaban y que luego sus voces fueron apagadas. Oramos ahora por sus familiares que lloran. Oramos por los familiares de los pobres que murieron ahí, porque hay muchos familiares, bueno, hasta el día de ayer o antes de ayer no le habían entregado sus deudos. Hoy todavía, una cosa mala. Ahí se manifiesta la injusticia, porque tenga por seguro que a todos los ricos les dieron su muerto y ya lo enterraron, ya lo lloraron, ya lo enterraron, lo lloraron. Los pobres llorando para que le entreguen lo mínimo que le queda, que es un cuerpo casi putrefacto.